¿Qué tal, amigos? Buenos días. Hoy es 14 de abril de 2018. Hoy se cumplen 106 años de la colisión del Titanic contra el iceberg. El aniversario del hundimiento en realidad es mañana. Mañana día 15 de abril. Hoy 14 lo que se produce es la colisión contra el iceberg. El hundimiento, el aniversario es mañana, día 15. Voy a hacer un comentario sobre una cuestión de la que se ha venido hablando mucho en estos últimos años, sobre todo desde que el Titanic se ha puesto más de moda que nunca. Digo más de moda que nunca porque en realidad el Titanic siempre ha estado de moda, desde el año 50 y tantos en el que se estrenó la película de William McKitty, de la que os hablé el otro día, La última noche del Titanic, probablemente la mejor película que se ha hecho sobre aquella noche. El Titanic siempre ha estado de moda, ahora está más que nunca de moda porque gracias a la película de James Cameron. Y gracias a esa película la gente se da cuenta de que el Titanic es una máquina de hacer dinero. Por eso se han propuesto muchas de las más curiosas teorías que os podáis imaginar, ¿verdad? Se habla mucho de que el Titanic era un mal barco. Se habla mucho de que el Titanic era un mal barco desde dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista de los intelectuales y otro desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la construcción naval. Desde el punto de vista de los intelectuales, hay mucho intelectual que a raíz de ponerse de moda el Titanic de nuevo gracias a la película de James Cameron, pretenden hacernos ver el Titanic como un ejemplo de lo que no debe ser nunca un barco o una creación del hombre. A mí me parece una estupidez. El Titanic era una cosa, un barco, un bien construido por el hombre y por tanto no cabe la posibilidad de atribuirle bondad o maldad en sí mismo porque no la tiene como objeto que es. Desde un punto de vista técnico era el Titanic un mal barco. Se hunde en su viaje inaugural tras colisionar con un iceberg y los ingenieros navales y técnicos y mucha gente dice que es que el barco estaba mal hecho, que si los compartimentos estancos no llegaban hasta la cubierta principal, que si el acero era un mal acero, que si problemas de fundición. Vamos a ver, vamos a intentar un poquito aclarar las cosas. Cuando se investiga un siniestro marítimo, a lo que vamos es a la causa primigenia del siniestro, es decir, a lo que provoca el siniestro y el hundimiento o la destrucción del barco. El Titanic choca contra un iceberg a toda máquina, sufre una colisión frontolateral contra un iceberg que araña, por decirlo de una forma simple, más de la mitad de su eslora. Roza con más de la mitad de su eslora y le abre una serie de vías de agua que provocan su hundimiento. Esa teoría que hay por ahí, yo creo que ya lo he dicho en alguna ocasión en algún videoblog y seguro que lo he escrito en alguno de mis libros, ¿verdad? Esa teoría que hay por ahí de que el Titanic era un mal barco porque su acero era frágil es una gilipollez, me vais a permitir y perdonar por expresarlo así, una auténtica gilipollez. ¿Que el acero del Titanic era frágil, que se partía con baja temperatura? Pues probablemente, pero también es cierto que era el mismo acero con el que se construyó el Olympic o el Britannic o el Lusitania o el Mauretania. El Mauretania y el Olympic, por ejemplo, fueron barcos que duraron muchísimos años, tuvieron una larga vida y no se hundieron en ningún momento, por muy frágil que fuera su acero. La cuestión no es que el acero del Titanic fuera frágil, insisto, la cuestión es que el Titanic colisionó a toda máquina contra un iceberg. Y esa fue la razón, ese fue el motivo, la causa primigenia del hundimiento, no la calidad del acero. Lo de la calidad del acero es una estupidez, insisto, que está muy bien para especular y para hacer experimentos técnicos o científicos, pero no para atribuirle la causa del hundimiento de un transatlántico en alta mar por choque contra un iceberg. El iceberg rozó, arañó, golpeó, como queráis llamarlo, al buque en una superficie mayor que la mitad de la eslora y le provocó una serie de vías de agua discontinuas que acabaron condenando la muerte. Ya he explicado otras muchas veces, incluso he escrito sobre ello, que esa teoría de que se inundaron los primeros 5 compartimentos estancos y tal no es cierta. En realidad probablemente se inundaron los 7 primeros compartimentos estancos, resultaron dañados los 7 primeros compartimentos estancos, entraba agua a través de los 7 primeros compartimentos estancos, no de los 5. Le causó, insisto, el iceberg unos daños tales que no pudo mantenerse a flote. El tema de que los compartimentos estancos no llegaban a la cubierta principal, pues también es cierto, pero es que en aquella época
estamos en los albores de la moderna construcción naval, de esos, para aquella época, el hecho de equipar al barco con mamparos estancos, que a su vez estaban equipados con puertas estancas eléctricas, eran una auténtica novedad. Es como se construía entonces. Eso no quiere decir que el Titanic fuese, desde un punto de vista técnico, un mal barco. Era un barco estupendo, como demostró la larguísima carrera marinera que tuvo su hermano gemelo, el Olympic. El Titanic, insisto, colisionó contra un iceberg a toda máquina y esa fue la causa de su hundimiento. Mañana, si os parece, hablaremos también de quién fue el responsable del hundimiento y del grado de responsabilidad de los oficiales del buque en el hecho de que murieron 1.500 personas que la tuvieron esa responsabilidad, y en un grado muy importante de responsabilidad. Hablo desde un punto de vista náutico, sin entrar en otras consideraciones. Supongo que se seguirán diciendo a lo largo de los años venideros muchas tonterías acerca de la causa del hundimiento, que si el acero era malo, que si los compartimentos estancos no llegaban a la cubierta principal, que si las puertas estancas no se cerraban con la suficiente rapidez, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, el Titanic era un barco estupendo para su época, era el barco más grande que se había construido hasta entonces, el más moderno, evidentemente, y el más lujoso, aunque aquí el tema del lujo pues es una cosa absolutamente secundaria, a pesar de que la gente le da mucha importancia. A mí me sigue pareciendo un barco magnífico y un barco que hubiera tenido una larguísima vida si no hubiese chocado contra un iceberg. ¿Que era un barco malo? No sé, eso hay que acreditarlo, eso hay que decirlo y dejarse de decir estupideces y teorías que no vienen al caso. Cuando se investiga un siniestro marítimo, insisto, lo que se mira es la causa primigenia, lo que provoca el hundimiento del barco. No otros factores como la calidad del acero, que en este caso podría ser un factor coadyuvante, echándole mucha imaginación. Mañana también, aparte de hablaros del tema de la responsabilidad y demás, os voy a hablar de la propulsión, de cómo era la propulsión del Titanic, que es un tema bastante desconocido. ¿De acuerdo? Que paséis un estupendo fin de semana. Abrazos marineros a todos.